digamos, decimos gástrica, pero en realidad puede ocurrir en otro lugar del tubo digestivo, la que tiene más importancia es la hemorragia digestiva alta. Así que vamos a hablar de la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta es una hemorragia que su origen está entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. O sea, el ángulo de Treitz es el ángulo donde se une el duodeno, la cuarta porción del duodeno, con el yeyuno. O sea que las hemorragias duodenales son altas, las yeyunales son bajas. Una hemorragia digestiva es un cuadro grave. En algunos casos vamos a ver, por ejemplo, con las varices esofágicas, que en un primer episodio puede tener hasta un 30% de mortalidad. Y si analizamos las hemorragias digestivas como en forma global, la mortalidad es más o menos del 5 al 10%. O sea que no es una pavada tener una hemorragia digestiva. De cada 10 se muere uno. No es una cosa tan sencilla. Clínicamente se manifiesta la hemorragia digestiva alta como hematemesis. La hematemesis es el vómito con sangre. El color de ese vómito puede ser rojo, rojo intenso, puede ser rojo oscuro, puede ser marrón o negro. Cuando es negro se habla de emborra de café. También se puede presentar con melena. Melena es la eliminación de materia fecal de color alquitrán, de color negro intenso. Son muy malolientes. Las deposiciones melénicas son muy malolientes. Y para que haya melena, la sangre tiene que haber permanecido por lo menos 8 horas en el tracto digestivo y por lo menos en una cantidad mayor a 60 mililitros. Después, la manifestación con proctorragia. La manifestación con proctorragia es rara porque solamente hay proctorragia, es la emisión de sangre roja a nivel anal, y es rara porque solamente ocurre si el paciente tiene un sangrado muy profuso y si el tránsito intestinal al mismo tiempo está muy acelerado. A veces directamente el paciente puede ingresar con shock hipovolémico si la pérdida sanguínea ha sido muy intensa, y a veces puede haber síncope. El síncope se produce porque en el momento del sangrado hay una disminución importante de la volemia, se resiente la irrigación del SARA y al resentirse la irrigación del SARA, el paciente hace el síncope y en general horas después aparece la melena. Por eso, siempre que usted tenga un paciente con síncope, es de buena práctica que usted le haga tacto rectal cuando el paciente ingresa y a las 6, 7 horas de su ingreso, como para ver si no tiene melena. A veces hay pacientes que tienen un sangrado crónico de pequeña magnitud, pero persistente a lo largo de semanas y meses, y ese sangrado crónico de poca magnitud puede terminar provocando una anemia ferropénica. Cuando usted tiene un paciente con anemia ferropénica, un paciente va a venir a consultar por un cuadro anémico o usted le pidió análisis de rutina y descubrió de casualidad que el paciente está anémico, usted le va a pedir la ferremia, usted ve que es una anemia ferropénica. Las causas más comunes de esa anemia ferropénica es o que el paciente tiene una dieta vegetariana, exótica, vegana, que no come hierro,
o si es una mujer que tiene menstruaciones abundantes, o puede ser una celiaquía por un síndrome de mala absorción. Pero descartadas esas causas y descartadas las causas farmacológicas, porque las causas farmacológicas pueden producir gastritis y esas gastritis pueden provocar sangrados imperceptibles, pequeños, durante mucho tiempo. Hay que pensar siempre que el paciente puede tener como causa de su anemia ferropénica un cáncer gástrico o un cáncer colónico. Entonces, necesariamente usted le va a tener que pedir una endoscopía alta y una colonoscopía para quedarse tranquila de que la fuente de la anemia del paciente no era un cáncer sangrante o un pólipo sangrante. Usted puede, para una melena, usted le tira agua oxigenada si burbujea de sangre. Si usted tiene un sangrado microscópico crónico, usted puede detectarlo con una prueba que se llama prueba de sangre oculta en materia fecal. Se llama así, prueba de sangre oculta en materia fecal. Es una prueba que se pide poco, le voy a explicar por qué. Primero porque es una prueba engorrosa. Usted le tiene que decir al paciente que por 3 días no va a tener que comer determinados alimentos que pueden dar falsas positivos, y además no se tiene ni siquiera que cepillar los dientes, porque cualquier microsangrado en la encía detecta la sangre en el recto. Entonces, usted le recolecta materia fecal durante varios días y eso se manda al laboratorio y el laboratorio te dice si tiene sangre oculta en materia fecal positivo o negativo. Si tiene sangre oculta en materia fecal positivo, usted está obligado a buscar un cáncer. Pero si viene negativo, puede ocurrir que esos días que vos lo estudiaste, el paciente no sangró, pero el cáncer lo tiene igual. Entonces, no es una prueba que sea demasiado fiel como para quedarse tranquilo con la prueba. Hay, hay la ingesta de algunas sustancias que pueden provocar que la materia fecal sea de color negro sin tener melena. Por ejemplo, si el paciente consume hierro o espinaca, que es muy rica en hierro, si el paciente consume carbón activado o si está tomando sales de bismuto. Eso puede darle una especie de falsa melena. Las causas de la hemorragia digestiva alta las dividimos en causas comunes y causas raras. Dentro de las causas comunes tenemos la más común de todas, es la gastritis erosiva. Las gastritis erosivas representan entre un 30 a un 40% de las hemorragias digestivas altas. Esas gastritis erosivas son por alcohol, pueden ser porque el paciente tiene una ACV, puede ser por estrés, puede ser por AINES, por corticoides, también puede ser por sepsis y fracaso de múltiples órganos, pacientes politraumatizados, pacientes en terapia intensiva. Son bastante comunes las gastritis erosivas. Así que hay un 30 a un 40% de las hemorragias altas son por gastritis. Y más o menos igual cantidad, entre un 30 y un 40%, son por úlcera. Son por úlcera. La localización más común de la úlcera es en la curvatura menor y en el bulbo duodenal. Son muy peligrosas
las hemorragias digestivas de la pared posterior del duodeno, porque ahí pasa la arteria pancreato-duodenal. Si la úlcera es de la pared posterior del duodeno y llega a perforar la arteria pancreato-duodenal, el paciente puede hacer una hemorragia cataclísmica, se puede morir. Yo he tenido pacientes con esto y los salvamos de casualidad, de casualidad. Sangran de una manera impresionante y llegan con shock hipovolémico. Después tenemos las esofagitis, las varices esofágicas, que representan el 15% de las hemorragias digestivas. Las varices esofágicas ocurren o están provocadas por la hipertensión portal y aparecen en pacientes con cirrosis en general, la causa más común. Hay otras causas de hipertensión portal no cirróticas, pero suelen ser raras. La causa más común en el 95% de los casos es la cirrosis. Y después tenemos el síndrome de Mallory-Weiss. El Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa esofágica del tercio inferior del esófago. Ese desgarro ocurre en vomitadores crónicos, alcohólicos, bulímicas, anoréxicas, mujeres embarazadas con hiperemesis del embarazo. El Mallory-Weiss representa el 4% de las hemorragias digestivas altas. Otra causa común es la presencia de cánceres, cáncer de esófago que puede sangrar, cáncer de estómago que puede sangrar y linfomas gástricos que también pueden sangrar. Por ejemplo, yo tuve a mi analista, que ahora debe tener 76, 77 años, que casi se muere porque hizo una hemorragia digestiva y lo que tenía era un linfoma gástrico. Por suerte lo trataron y anduvo muy bien. Ahora ya lleva como 8 años de sobrevida. Después tenemos las causas raras. Dentro de las causas raras hay 2 fístulas. Está la fístula aortoesofágica. Cuando tenés una fístula aortoesofágica es que tenés un aneurisma de la aorta o un cáncer del esófago. El cáncer del esófago puede perforar la aorta o el gran aneurisma de la aorta se abre en el esófago. Son sangrados cataclísmicos y el paciente se muere en pocos minutos. Después tenemos la fístula aortoduodenal. Ocurre en general entre la aorta y la tercera porción del duodeno. Pero tiene que ser una aorta que está enferma, una aorta que tiene un gran aneurisma o una aorta que tiene una prótesis de la aorta. Entonces, esa prótesis, pegando contra la tercera porción del duodeno, erosiona el duodeno y produce un sangrado importante digestivo. Yo tuve un paciente con esto que lo salvamos, costó mucho. Se me ocurrió a mí pensar el diagnóstico porque el tipo tenía una prótesis de aorta. Entonces yo dije, le pedimos una endoscopía, en esófago no tenía nada, en estómago no tenía nada. Entonces, ¿por dónde carajo sangraba? Entonces a mí se me ocurrió, digo, che, ¿no será una hemorragia en la tercera porción del duodeno? Porque usted tiene que recordar que el endoscopio llega hasta la segunda porción del duodeno. O sea, tercera y cuarta porción del duodeno son ciegas al endoscopio. Ahí no puede llegar con el endoscopio común. Los japoneses inventaron hace poco el enteroscopio,
con el enteroscopio usted puede llegar hasta el yeyuno, pero no en todos lados hay un enteroscopio. Después tenemos la hemovilia. La hemovilia es muy interesante. La hemovilia es el sangrado que llega al duodeno, a la altura de la segunda porción del duodeno, llega a través de la ampolla de váter. ¿Y ese sangrado de dónde viene? Y bueno, puede venir del hígado, de la vesícula, de la vía biliar o del wirsum, o sea, del páncreas. Estos pacientes pueden tener un cáncer de páncreas, pueden tener un cáncer de vía biliar, un cáncer de vesícula. En general se tapa el colédoco con los coágulos. Entonces, como se tapa con los coágulos, el paciente suele tener un síndrome coledociano. Entonces tiene hemorragia digestiva y síndrome coledociano. Y ahí usted le va a tener que estudiar el páncreas con una tomografía, le puede pedir una colangioresonancia para ver la vía biliar, le puede pedir una colangio retrógrada endoscópica para ver el wirsum y el colédoco, para ver dónde está el sangrado. Después tenemos los pacientes con trastornos de la coagulación. Por supuesto, si usted tiene 1000 plaquetas, y bueno, puede tener un sangrado digestivo, pues tiene 1000 plaquetas. Entonces, acá hay que tener en cuenta el tiempo de sangría normal es de 9 minutos, el KPTT, que es de 28 a 40 segundos, el QUIC, que es de 12 segundos, y el recuento de plaquetas normal, que es de 250.000. Entonces, si usted tiene severos trastornos, por ejemplo, usted es un hemofílico, tiene trastornos del factor 9 o del factor 8 de la coagulación, y bueno, usted por la hemofilia puede hacer una hemorragia digestiva alta. Después tenemos la presencia de hemangiomas, son pequeños tumorcitos provenientes de vasos sanguíneos que se pueden romper y pueden sangrar. Las angiodisplasias suelen ser malformaciones arteriovenosas que forman como un ovillo y que pueden romperse y pueden sangrar. Las telangiectasias son como arañitas vasculares que pueden sangrar. Está la enfermedad de Randus-Osler. La enfermedad de Randus-Osler es una enfermedad genética que los pacientes tienen múltiples telangiectasias en la boca, en los labios, en la boca, en el esófago, en el estómago, y entonces tienen mucha frecuencia de hemorragia digestiva. La lesión de Dieulafoy, es una arteria de la curvatura menor del estómago que se puede sobresalir hacia la luz del estómago y se puede erosionar y puede sangrar. El estómago en sandía son varices o venas dilatadas crónicas que se ven en mujeres añosas en el antro gástrico. Y las varices corriente abajo son varices que aparecen en el esófago superior, en general por oclusión de la vena cava superior. Esas serían todas las causas comunes y causas raras de hemorragia digestiva. Yo de las raras he visto la fístula aortoduodenal, he visto Randus-Osler, he visto algún caso de hemovilia. Usted lo primero que tiene que hacer es un interrogatorio del paciente. En el interrogatorio a usted lo que le interesa es, primero, los antecedentes medicamentosos,
si el paciente está tomando AINES, si está tomando corticoides, si ha tenido hemorragias digestivas previas, si ha tenido sintomatología previa, los meses y las semanas previas, si ha tenido sintomatología ulcerosa o sintomatología de gastritis o sintomatología de un cáncer. Si el paciente te dice, vengo perdiendo peso, tengo poco apetito, tiene un eritro alta, tiene una anemia, entonces usted puede decir, bueno, este tipo a lo mejor tiene un cáncer y lo que está sangrando es su cáncer. Si el paciente es alcohólico, preguntar si tiene antecedentes de trastornos de la coagulación, ver si tiene antecedentes de alguna cirugía de la aorta, por esto que yo le dije. En el caso de las varices esofágicas, ver si el paciente tiene alguna historia que corrobore que pueda tener una cirrosis, por ejemplo, por alcohol, por hepatitis, hepatitis B o hepatitis C, que puede ir a la cirrosis. Hay que preguntarle al paciente si él tiene alguna objeción a recibir transfusiones de sangre, porque están los testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusiones de sangre. Esos pacientes, manejarles la hemorragia digestiva es muchísimo más difícil y tienen mucho más riesgo de morirse si no aceptan recibir transfusiones sanguíneas. Hay algunos datos muy importantes que son la tensión arterial. Si el paciente está hipotenso y taquicárdico, eso indica que el paciente ha perdido más o menos un 20% de la volemia. Ver si la piel está pálida y fría, si hay signos de cianosis distal en los dedos, si está muy sudoroso, ver cuánto orina el paciente, si mantiene la diuresis y ver el estado de conciencia. En general los clasificamos en clase 1, que han perdido el 15%. Lo único que tienen es taquicardia ortostática. Taquicardia ortostática quiere decir que cuando usted al paciente lo sienta en la camilla, al sentarlo en la camilla, la frecuencia cardíaca aumenta 20 latidos por minuto o más. La clase 2, que el volumen que ha perdido es entre un 20 y un 25%, ya tienen hipotensión ortostática y tienen taquicardia en posición de decúbito. La clase 3, que perdió un 30 o un 40%, ya tiene una hipotensión importante, puede tener oliguria y puede tener signos de isquemia de distintos órganos. Por ejemplo, puede estar confuso por una encefalopatía por bajo volumen minuto. Y si el volumen es mayor del 40%, puede estar en shock hipovolémico, con encefalopatía por bajo volumen minuto y con acidosis metabólica. La presencia de acidosis metabólica está hablando de que los tejidos están sufriendo una mala oxigenación. ¿Cómo va a estudiar este paciente? Es fundamental el tacto rectal. Hay que hacerle el tacto rectal para ver si hay melena. Ese tacto rectal se debe repetir cada 8 horas y se le pueden hacer enemas cada 8 horas para ver si aparece la melena. Se le va a pedir una rutina de laboratorio. En esa rutina lo que usted va a ver es la hemoglobina y el hematocrito, la uremia, la calcemia, el tiempo de sangría, el QUIC, el KPTT, el recuento de plaquetas. Como el hematocrito es una relación que hay entre el plasma y los glóbulos rojos, y usted pierde los dos, usted pierde tanto sangre, pierde tanto plasma como glóbulos rojos cuando tiene una hemorragia.
En general, el hematocrito no se modifica hasta que usted expande al paciente con suero. Cuando usted expande al paciente con suero, ahí empieza a bajar el hematocrito y usted puede tener una idea de la magnitud de la sangre que perdió el paciente por el descenso del hematocrito. Las hemorragias altas tienen aumento de la urea. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una hemorragia alta, la sangre llega al yeyuno. Cuando llega al yeyuno, las enzimas digestivas rompen los glóbulos, rompen las moléculas, se forman péptidos y esos péptidos, parte de esos péptidos se metabolizan en el hígado en el ciclo de la urea. Eso va a provocar un aumento de la uremia. La importancia que tiene es que ese aumento de la uremia le indica a usted que la hemorragia es alta, porque la hemorragia baja no aumenta la uremia. O sea que la uremia alta es un indicador de que la hemorragia es una hemorragia alta. Pregunta de examen. Doctor, Sí, ¿a qué se debe eso? y le acabo de explicar. La urea se sintetiza en el hígado, en el ciclo de la urea. O sea, si yo sintetizo más urea, tengo la uremia más alta. Cuando usted tiene un sangrado, la sangre cae en el tubo digestivo y llega al yeyuno. Cuando llega al yeyuno, la sangre es absorbida en el yeyuno por la acción de las enzimas del tubo digestivo. Se absorben péptidos. Esos péptidos viajan por la porta hacia el hígado. En el hígado esos péptidos son captados por el hepatocito y son degradados formando uremia, urea. Entonces eso hace que la uremia esté aumentada. En cambio, en las hemorragias bajas, en general, es raro que sangre yeyuno. Lo que más sangra es el colon. Entonces, esas no tienen esa acción de las enzimas que absorben y todo eso. Entonces no aumenta la uremia en las hemorragias digestivas bajas. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bueno, muy bien. La sonda nasogástrica. Si usted tiene vómitos, hay que poner siempre la sonda nasogástrica y si tiene hematemesis hay que poner siempre la sonda nasogástrica. Si por la sonda nasogástrica viene un material sanguinolento o viene un material en borra de café, color amarronado, eso corrobora que la hemorragia es una hemorragia digestiva alta. Hay un solo caso, si el paciente no tiene vómitos y no tiene hematemesis, usted no le pone la sonda hasta que le hagan la endoscopía, porque de esa manera usted evita que el pasaje de la sonda le genere al paciente lesiones esofágicas o gástricas que después pueden confundir al endoscopista. Otro cuidado especial que usted tiene que tener es si usted cree que el paciente es un cirrótico y lo que tiene es varices esofágicas. Usted me dirá, ¿y cómo me doy cuenta, doctor, que es un cirrótico? Bueno, usted le palpa el hígado, tiene un hígado fibrótico, además va a ver que tiene spiders o arañas vasculares en el frente, en la espalda. Esos son estigmas cirróticos. Si usted tiene un paciente probablemente cirrótico, nunca debe ponerle una sonda nasogástrica. Y si se ve obligado a ponerle una sonda, directamente le tiene que poner una sonda especial
que se conoce con el nombre de sonda balón. Porque el riesgo es que si usted le pone una sonda común, usted pasa la sonda, toca la varice esofágica, y cuando toca la varice esofágica vuelve a alargar un sangrado cataclísmico y el paciente se puede morir. Eso lo he visto morir un paciente por eso. Muy bien. Señorita, si el paciente no tiene vómitos, usted espera primero hacerle la endoscopía y después le pone la sonda. Si el paciente tiene vómitos, usted le puede poner la sonda antes de la endoscopía, con los reparos que ya le dije. O sea, si es un cirrótico, no. En ese caso le tiene que poner la sonda balón. Se puede hacer un lavado gástrico. ¿Qué es el lavado gástrico? Pasarle solución fisiológica por la sonda. La solución fisiológica lava el contenido del estómago, y si usted ve que el material que viene por la sonda es de color sanguinolento, bueno, quiere decir que el paciente sigue con hemorragia y sigue perdiendo sangre. La hemorragia digestiva debe hacerse a la brevedad, lo más rápido que se pueda, lo más rápido que se pueda. Antes de la endoscopía no le puede dar antiácidos ni le puede dar sucralfato. ¿Por qué? Porque son drogas que se pegan a la pared y entonces cuando el endoscopista mete el endoscopio no puede visualizar bien las lesiones. Un punto muy importante. Usted puede hacerle una endoscopía a un paciente y encuentra que el paciente tiene una úlcera. Pero para decirme que la úlcera es la causa del sangrado, usted tiene que ver la sangre saliendo de la úlcera o tiene que ver un coágulo en la úlcera. ¿Por qué? Puede pasar que el paciente tenga dos lesiones. Tiene una úlcera, pero no es la úlcera lo que está sangrando. Póngale, el tipo tiene una hemobilia. Entonces está sangrando porque tiene un cáncer de la vía biliar. Usted le hace la endoscopia alta y tiene una úlcera. Usted ya sangra la úlcera. No, espere, tranquilo. Usted para decirme que lo que sangra es la úlcera, usted me tiene que mostrarme que tiene un coágulo, la úlcera, o que está sangrando activamente la úlcera en el momento que usted hace la endoscopia. La gravedad endoscópica de las úlceras se evalúa mediante la clasificación de Forrest. El Forrest 1A es que hay un sangrado de una úlcera arterial. El 1B es cuando sangra en napa todo el estómago. Los Forrest tipo 1 tienen, la mitad de los casos necesitan cirugía y pueden tener una mortalidad del 20%. El Forrest 2 es cuando hay una úlcera con un coágulo adherido o un vaso que protruye a la superficie. Requieren cirugía en la mitad de los casos con una mortalidad del 20%. Y si usted le hace la endoscopía y no ve ninguna señal de sangrado, tiene solo 3% de riesgo de cirugía y 3% de mortalidad. Si usted no encuentra la causa del sangrado con la endoscopía, te dice dónde estará la causa del sangrado. Entonces, ahí le puede hacer un estudio con radioisótopos
con glóbulos rojos marcados. Y lo coloca al paciente en un centellógrafo y le va a mostrar en qué lugar se acumulan los glóbulos rojos radiactivos. Y ahí es donde está la causa del sangrado. Pero esta prueba solamente sirve si cuando usted la hace el paciente todavía está sangrando. Y después le queda la angiografía del tronco celíaco. Eso se hace en una sala de hemodinamia, se le hace la angiografía selectiva del tronco celíaco y se ve la irrigación del estómago, del esófago, de todo, del duodeno, y ver dónde sangra. Si sangra, se puede dar vasopresina intravascular o hacer una embolización del vaso que está sangrando. Hay un punto muy importante. Usted tiene que pedirle al paciente que el paciente sea agrupado. Usted tiene que saber el grupo y factor sanguíneo del paciente. Eso lo hace el servicio de hemoterapia. Hay un hemoterapista de guardia que usted llama y el tipo viene y le hace el grupo y factor. Entonces usted le tiene que preguntar cuánta sangre tiene el hospital de ese grupo y de ese factor. Recordando que también le pueden dar sangre de dador universal. Pero es muy importante para tomar la decisión de si usted puede esperarlo al paciente, si lo tiene que operar rápido, si lo tiene que derivar o si tiene que llamar a otro hospital para que le manden sangre para ese paciente. No es lo mismo que el hemoterapeuta le diga, mira, tiene un grupo raro, el tipo es B negativo, y de B negativo tengo una bolsita. Y que el tipo le diga, mira, es A positivo, tengo 20 bolsas de A positivo. Bueno, entonces usted dice, bueno, yo tranquilo, no 20 bolsas puedo aguantarlo, tipo, puedo aguantarlo más tiempo. Por supuesto, si con ninguna cosa para el sangrado, el tratamiento final en general es la cirugía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto del tratamiento? Bueno, acá hay dos tratamientos. Por un lado está el tratamiento de la hipovolemia y de la anemia. O sea, el paciente está hipovolémico y anémico. Entonces está el tratamiento de la hipovolemia y de la anemia. Para eso usted le va a pasar sangre. Eso lo vimos cuando vimos shock hipovolémico, cómo se maneja un shock hipovolémico. Hasta que le llega a la sangre, usted lo puede expandir. Lo puede expandir con Dextran, lo puede expandir con solución fisiológica al 3%. Si el tipo acepta recibir transfusiones, bueno, usted se queda tranquilo, porque en tanto que usted le pase sangre, no lo mata ni la hipovolemia ni la anemia. Ahora, el problema es si el tipo no quiere recibir sangre, porque ahí usted lo tiene que manejar con Dextran y solución fisiológica, pero usted con eso le corrige la volemia, pero no le corrige la anemia. Y guarda que un tipo que sangra, puede irse a un hematocrito de 5%, si usted no le corrige la anemia. ¿Mm? Bueno, vamos ahora al tratamiento por causas. ¿Qué hacemos con una úlcera péptica que sangra? Si usted entra un paciente con una hemorragia digestiva, usted le hace la endoscopía, el endoscopista le dice, che, tiene una úlcera, y usted le tiene que preguntar, ¿viste la úlcera sangrando? ¿Viste un coágulo en la úlcera? Sí. Ah, bueno, entonces sí, tiene una úlcera sangrante. ¿Cómo se trata? Se le da omeprazol, inhibidores de la bomba de protones, por vía intravenosa. Se comienza con 80 miligramos por día los primeros días y luego se puede bajar la dosis a la mitad, 40 miligramos por día.
en la medida de lo posible se le toma una biopsia de la mucosa sana para ver si tiene Helicobacter pylori. Si se espera unas horas, si el sangrado no para con los inhibidores de la bomba de protones, se puede intentar pararlo con procedimientos endoscópicos. Ahí el gastroenterólogo, yo les decía el otro día a los chicos, a los que les gusta la cirugía, la gastroenterología se está volviendo muy intervencionista. Entonces, está bueno porque hay mucho procedimiento que usted puede hacer. Usted puede frenar el sangrado con láser, puede frenarlo con electrocoagulación, puede frenarlo inyectando adrenalina o alcohol. En algunos casos se puede hacer escleroterapia, ligar el vaso sangrante con una ligadura en banda o colocar un clip, que es como un ganchito, en el vaso sangrante. A veces se ha colocado una sustancia como un pegamento tisular para que el vaso pare de sangrar. Hay algunos signos que son de mal pronóstico, por ejemplo, que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Inestabilidad hemodinámica quiere decir que se choca, que requiera más de 4 a 6 unidades por 24 horas y que tenga una úlcera muy grande y que continúa sangrando. Si fracasa el tratamiento endoscópico, se puede recurrir a hacerle un cateterismo con una angiografía, buscar el vaso sangrante y embolizar el vaso sangrante o administrar una sustancia vasoconstrictora para parar el sangrado. Si a pesar de la embolización no se puede parar el sangrado, bueno, el tratamiento es quirúrgico. El cirujano le abre el abdomen, le abre el estómago, busca el vaso que está sangrando y le pone una ligadura al vaso que está sangrando y se acabó el sangrado. ¿Qué pasa si el paciente sangra por varices esofágicas? Ya dijimos que los que tienen varices esofágicas, el 95% es porque tienen cirrosis. Y acá vamos a tener un problema. El paciente que tiene cirrosis tiene hipertensión portal, pero además tiene insuficiencia hepática. Y el hígado es el órgano donde se fabrican los factores de la coagulación. Y entonces, estos pacientes tienen deficiencia de los factores de coagulación. Los que primero se resienten son el 2, 7, 9 y 10, que se miden con el tiempo de Quick. Entonces, es común que estos pacientes tengan un Quick prolongado. Quick normal es de 12. Estos pacientes pueden tener un Quick de 30. Y en estadios avanzados se puede joder también el KPTT, pueden tener prolongado el KPTT. Y además por la hipertensión portal tiene esplenomegalia. Y por la esplenomegalia se puede destruir plaquetas en mayor proporción. Entonces tienen cierto grado de plaquetopenia. Ese combo, plaquetopenia, KPTT prolongado, Quick prolongado, es un combo letal, porque el tipo no coagula. La sangre no coagula. Entonces usted tiene que pasarles a estos pacientes plasma fresco, que es plasma que se obtuvo ese mismo día por transfusiones, para que con ese plasma fresco le lleguen cantidades adecuadas de factores de la coagulación. En general no es necesario transfundir plaquetas, salvo que tenga plaquetas por abajo de 20.000. Si tiene plaquetas por abajo de 20.000, puede ser necesario transfundir plaquetas. Eso no suele ser lo común.
Eh, entonces, es fundamental que usted le corrija la coagulación, porque si usted no le corrige la coagulación, no hay manera de parar el sangrado en un hepatópata. Una vez que usted más o menos ya le mejora el QIC y el KPTT, usted se puede concentrar en procedimientos para parar el sangrado. Las varices esofágicas se localizan en el techo gástrico, son varices gástricas en este caso, y en el tercio inferior del esófago, son las varices esofágicas propiamente dichas. Una manera de parar el sangrado es mediante métodos endoscópicos. Usted ahí le hace una endoscopía y el endoscopista busca el vaso que sangra y le coloca una banda, le hace como una ligadura con una bandita, como si fuera una gomita de esas que se usan para los paquetes. Usted me dirá, bueno, entonces es una boludez, le hace la endoscopía y ya está. No, no es una boludez. No lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser un endoscopista que haya hecho más de 1000 endoscopías y que tenga una práctica de meterse en un esófago que sangra. Porque usted se da cuenta que usted mete el endoscopio, sí, pero usted ve sangre, 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 no ve bien lo que está haciendo. Tiene que ser un tipo muy canchero para que en el medio de la sangre que le viene a borbotones, el tipo con el endoscopio tiene que hacer un rulito con la bandita, tirar y parar el sangrado. Ese es un tipo que tenga mucha cancha en hacer endoscopía, no es cualquiera. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, supóngase que usted no tiene un endoscopista avesado. Bueno, usted otra cosa que puede hacer es bajarle la presión en la arteria, en la vena porta. ¿Cómo puedo bajar la presión en la vena porta? Bueno, se puede usar una droga que se llama terlipresina. La dosis es de 2 miligramos cada 4 horas. Es un análogo de la hormona antidiurética y baja toda la presión en el lecho portal. Entonces baja también la presión en las varices esofágicas. Si además de la terlipresina le puedo dar somatostatina, somatostatina se da 250 microgramos en bolo y luego se pone un goteo de mantenimiento durante 24 horas con 250 a 500 miligramos por hora. El problema de la somatostatina es que es muy cara y usted necesita como 20 ampollas por día. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer un análogo de la somatostatina con una vida media más prolongada, que es el octiotride. Entonces se usa el octiotride, 50 microgramos en bolo, seguido luego de una infusión de 25 a 50 microgramos por hora. Entonces, esta es la otra forma que usted tiene, que es bajándole la presión portal con drogas. ¿Cuál es el problema que tiene acá? Estas drogas son caras, muchas veces en los hospitales no hay, y entonces usted dice, no tengo con qué bajarle la presión portal porque no tengo ni terlipresina ni octiotride. Y me queda una tercera opción, que es la opción más barata, que es colocarle lo que se llama una sonda balón. Esta sonda balón es una sonda nasogástrica común, pero que tiene adosados dos balones, un balón esofágico y un balón gástrico. Es de buena práctica que usted, antes de meterle la sonda, infle afuera del paciente
los dos balones, el gástrico y el esofágico, para ver que los balones no estén pinchados. Después le saca el aire con los que usted los infló y la sonda se coloca por la nariz con mucha vaselina en un procedimiento que es igual al de la colocación de cualquier sonda nasogástrica. Usted lo manda por la nariz y ¿cómo se da cuenta que está en el estómago? Porque usted le coloca el estetoscopio en el estómago y le pasa una jeringa de aire. Y va a escuchar el ruido del aire entrando en el estómago. Entonces, con eso usted certifica que la sonda está colocada en el estómago. Una vez que usted certifica que la sonda está en el estómago, usted infla el balón gástrico. Una vez que infla el balón gástrico tiene una forma redondita. Entonces usted lo infla y tracciona de la sonda. Cuando usted tracciona de la sonda, el balón gástrico hace compresión sobre el techo gástrico. O sea que si hay varices sangrantes en el techo gástrico, usted las va a comprimir con el balón gástrico. Y una vez que usted tiene la sonda anclada, ahí infla el balón esofágico. Y el balón esofágico va a comprimir las varices del tercio inferior del esófago. Cuando usted coloca una sonda balón, el paciente debe ser sedado después de la colocación y debe ser intubado. ¿Por qué debe ser intubado? Porque una de las complicaciones es que el balón se desplace y te tape la vía aérea. Entonces, para evitar eso, el paciente es sedado y es intubado. ¿Cuánto tiempo se deja la sonda balón? Usted, por supuesto, intensamente le va a estar corrigiendo con plasma fresco los trastornos de la coagulación que tiene el paciente. Entonces, usted, por un lado, le mejora la coagulación y por el otro lado hace compresión con los balones para que se forme el coágulo. A las 24 horas, una vez que usted cree que el sangrado está controlado, o sea, usted primero tiene que estar seguro que el sangrado está controlado. ¿Cómo se da cuenta? Y porque el paciente está menos taquicárdico, está más estable, la presión se mantiene, no hay signos de melena nueva en los enemas. Una vez que el sangrado está controlado, usted desinfla el balón esofágico, pero mantiene inflado el gástrico. 24 horas más. A las 24 horas recién desinfla el gástrico y espera 48 horas más. O sea, 3-4 días en total. Si no volvió a tener sangrado, usted lo despierta al paciente, le saca el tubo endotraqueal, le da a tomar mucha vaselina y muy despacito, rezando a Dios nuestro Señor, pidiéndole ayuda, usted muy despacito va sacando la sonda hasta que él se la retira. ¿Por qué con tanto cuidado? Porque ahí hay un coágulo. Si usted lo toca el coágulo, capaz lo rompe y el tipo empieza a sangrar otra vez. Entonces hay que sacarlo con mucho cuidado. ¿Con cuál de los tres procedimientos, o sea, endoscopía, terlipresina optiotride o sonda balón, usted empieza? Usted empieza con el que usted tenga más disponibilidad en su hospital. Si yo tengo un brillante endoscopista, empiezo con la endoscopía. Si tengo mucha plata y tengo terlipresina y tengo optiotride, puedo empezar con las drogas. Si no tengo nada, puedo empezar con la sonda balón. Si con la sonda balón no lo controlo, le puedo dar terlipresina y optiotride. Puedo llamar al endoscopista al otro día para que trate de frenarle el sangrado. Si con esos tres procedimientos se fracasa
y el sangrado persiste, y ya eso es un signo de mal pronóstico. No nos quedan muchas cosas para hacer. Se puede llamar al cirujano y que le haga una cirugía de derivación, que se llama cirugía portocava, que es juntar la vena cava con la vena cava, así con la porta, hacer una ventanita, coserla, y entonces la sangre de la vena porta se va a la cava. Y eso baja la presión en todo el circuito y baja la presión en las varices esofágicas. El problema de esta cirugía es que usted está operando a un paciente cirrótico muy grave, con mala coagulación, y entonces tiene una mortalidad elevada. Además, cuando usted hace esta ventana porto-cava, todas las sustancias tóxicas que lleva la cava pasan directa a la porta, y eso agrava la encefalopatía hepática. Otra posibilidad muy cara es que usted le coloque por vía yugular un stent especial intrahepático que dilate una vía intrahepática para que baje la presión portal. Ese stent vale $15.000 y en general se lo pone como un recurso pretrasplante. Entonces, es raro que usted tenga esa disponibilidad. Y lo último que le queda es el trasplante hepático. Hacerle directamente, buscar un dador y hacerle al paciente un trasplante hepático. Ya que, como ven, las varices esofágicas suelen ser muy graves como episodio de hemorragia digestiva alta, cuadros muy, muy graves. ¿Qué hacemos si tiene una gastritis erosiva? Y el problema de la gastritis erosiva es que muchas veces no sangra en un punto. Y si usted sangra en un lugar, es fácil, usted con algún método endoscópico, usted va y le pone ahí, le hace electrocoagulación, o le hace adrenalina, o le hace escleroterapia, o le hace adrenalina, algo le hace láser para que pare el sangrado. Pero estos no suelen sangrar en un punto, estos suelen tener lo que se llama un sangrado en napa. En distintos puntos de la superficie gástrica sale sangre. Entonces es muy difícil de controlar. Por supuesto, hay que controlar que esté bien la coagulación, chequear que la coagulación UICA, PTT, plaquetas esté normal. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, se le da omeprazol. En general se empieza con 80 miligramos, después se baja a 40. A veces se le puede asociar misoprostol. Misoprostol es la droga que se usa para hacer abortos. Es una prostaglandina. Tiene un efecto citoprotector a nivel de la pared gástrica. Mejora el epitelio, mejora la irrigación, mejora el moco, mejora el bicarbonato. Es muy protector el misoprostol. Se dan unas 5 ampollas por día. A veces hay pacientes que esos sangrados en napa los tienen porque tienen hipertensión portal. No tienen varices esofágicas, pero hacen un sangrado, una gastritis con sangrado en napa. Esos se pueden beneficiar de la terlipresina y del octiotride. Y si usted no le puede controlar el sangrado con nada, bueno, le queda la cirugía. Es una cirugía muy mutilante, porque le tiene que sacar todo el estómago. Entonces, es una gran cirugía con
mucha mortalidad, sobre todo si son pacientes de terapia intensiva, con fracaso de múltiples órganos, pacientes graves, no son fáciles de realizar. Después tenemos el síndrome de Mallory y Weiss. El Mallory Weiss es una laceración de la mucosa esofágica distal, a veces también del estómago proximal, en general más comúnmente en vomitadores y en pacientes con reflujo gastroesofágico. Se diagnostica mediante la endoscopía. En la mayoría de los casos, el sangrado se detiene espontáneamente. No hace falta hacer nada y el paciente del sangrado se detiene solo. Si no se detiene, se puede hacer una escleroterapia endoscópica o una electrocoagulación. Se puede dar epinefrina, inyectar epinefrina en la zona. Y es muy raro que no se controle endoscópicamente y que requiera cirugía. Una vez tuve un Mallory Weiss que terminó en una cirugía. No se podía controlar de ninguna manera y hubo que hacerle una cirugía. El cirujano le abre y le liga el vaso sangrante. Bueno, de las causas raras es el capítulo que sigue. Ya más o menos hemos hablado de la fístula ortoesofágica. Por supuesto, si usted tiene la suerte de detectar una fístula esófago aórtica, lo tiene que operar inmediatamente porque ni bien se larga el sangrado cataclísmico, el paciente se murió en minutos. A veces puede haber trombosis de la vena esplénica y esas trombosis de la vena esplénica pueden producir varices gástricas y esofágicas, sea sin tener hipertensión portal, por la trombosis de la vena esplénica. Las varices esofágicas corriente abajo, en general son por síndrome de la vena cava superior o por obstrucción de la vena tiroidea inferior, por una tiroidectomía o por un cáncer de tiroides. Ya hemos hablado de la hemofilia, ya hablamos de la lesión de Dieulafoy, del estómago en sandía, y hablamos de la fístula entre el duodeno y el aneurisma de aorta, o entre el duodeno y una prótesis de aorta. Entonces, estas serían las causas de hemorragia digestiva. Tenemos unos minutos, vamos a hablar de otras causas de emergencias gástricas. Tenemos la gastritis infecciosa. La gastritis infecciosa se llama gastritis flemonosa. Es rara, no se ve con mucha frecuencia, se ve en pacientes alcohólicos e inmunodeprimidos. Puede llegar a perforar el estómago y complicarse con una peritonitis. En la endoscopía hay material purulento en la pared del estómago y hay zonas de necrosis. Tienen gérmenes gram positivos, negativos y anaerobios. Se trata con ceftriaxona y penicilina y se le puede agregar metronidazol para matar a los anaerobios. Hay una forma necrotizante que es en la que predomina la necrosis del estómago y hay una forma enfisematosa donde hay clostridios productores de gas en la mucosa y también tiene muy mal pronóstico. Tiene más o menos una mortalidad del 60%. O sea que es un cuadro raro, pero si usted lo tiene es un cuadro muy grave. Después está el vólvulo de estómago. El vólvulo de estómago se produce porque el estómago rota
sobre sí mismo. Puede ser un vólvulo transitorio que dure algunas horas y después solo vuelve a la normalidad, pero si se mantiene un tiempo prolongado, no deja que pase la sonda nasogástrica, no deja que pasen los alimentos y puede ir a la isquemia de la pared gástrica y a la perforación. El vólvulo más común es el vólvulo que ocurre en el eje longitudinal del estómago, o sea, se volvula en el eje longitudinal y en el 40% de los casos se puede volvular cuando la curvatura menor se desplaza sobre la curvatura mayor y entonces el estómago queda con una forma invertida. A veces pueden aparecer como cabeza del vólvulo la presencia de un tumor gástrico o algún tumor de algún órgano adyacente. Tienen una tríada que se llama la tríada de Borchardt, que es un dolor intenso en el abdomen superior y en la base del tórax, arcadas sin vómitos persistentes, y que cuando usted quiere pasarle una sonda nasogástrica no puede pasar la sonda nasogástrica. Le puede pedir una radiografía simple de abdomen, una radiografía de abdomen con contraste hidrosoluble, y usted puede hacerle la endoscopía. A veces el endoscopista puede girar el endoscopio y al girar el endoscopio puede revertir el vólvulo. Lamentablemente, si no lo puede, no lo puede regresar a la posición normal, el tratamiento es quirúrgico. Después tenemos el síndrome pilórico. El síndrome pilórico se presenta con dolor epigástrico y vómitos importantes en los que se vomita alimento que lleva más de 24 horas de ingerido. Esa es la sospecha del síndrome pilórico. Entre un 50 a un 80% de los casos la causa es maligna. Puede ser por un cáncer de páncreas, por un cáncer de estómago, un linfoma, una neoplasia de duodeno, un ampuloma, un cáncer de vesícula o de vía biliar, un tumor carcinoide gástrico. Pero hay algunas causas benignas, por ejemplo, la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda con pseudoquistes y la úlcera. La úlcera puede dar síndrome pilórico en el 2% de los casos. Después puede haber causas raras, y son realmente raras en serio. O sea, las principales son las anteriores. El paciente se presenta con náuseas y vómitos, tienen dolor en la zona epigástrica y si tiene un tumor viene perdiendo peso previamente. Si usted le coloca el estetoscopio en la pared del abdomen y le mueve las caderas al paciente, se escucha un ruido que se llama splash. Ese ruido de splash le está diciendo que el estómago está lleno de líquido, porque no pasan los alimentos y el líquido. A veces se puede palpar una masa en el abdomen, a veces puede encontrar ganglios en la zona periumbilical o en la zona supraclavicular. El problema de estos pacientes es que usted les coloca una sonda nasogástrica, por la sonda va a salir una enorme cantidad de líquido y el paciente llega a un momento que se deshidrata y se puede poner hipovolémico por pérdida de jugo gástrico. Pero además, como lo que pierde es ácido clorhídrico, el paciente se pone en alcalosis metabólica y la alcalosis metabólica produce hipopotasemia. Esto es pregunta de examen. O sea, el tipo cuando tiene un síndrome pilórico y usted le coloca una sonda y empieza a salir líquido, 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 pierde gran cantidad de jugo gástrico, se pone hipovolémico, puede llegar al shock, y se pone en alcalosis metabólica con hipopotasemia.
Eso usted lo detecta con los gases en sangre. Se le puede pedir una placa de abdomen simple, se le puede pedir una seriada esófago gastroduodenal para ver la obstrucción, se puede hacer una endoscopía para ver la obstrucción, se puede pedir una tomografía computada de abdomen para detectar todos estos tumores. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es nada por boca, un plan de hidratación amplio con buen aporte de potasio, mantener la sonda nasogástrica para descomprimir. Si es por úlcera, inhibidores de la bomba de protones. Mientras tanto, para alimentarlo, a veces se puede pasar una sondita de alimentación, que es una sondita muy finita que llega hasta el yeyuno y permite alimentar al paciente en el yeyuno. Si no puede pasar ni esa sondita, a veces hay que hacerle una pequeña intervención y se coloca la sonda directamente en el yeyuno. Si la estenosis es una estenosis benigna, se puede esperar que la zona se desinflame y aún hacerle alguna dilatación del píloro. A veces con esas dilataciones se consigue que franquee la lesión y entonces se evita la cirugía. Si a pesar de esos tratamientos no se consigue franquear el píloro, el tratamiento va a ser quirúrgico. Si es por un tumor, bueno, el tratamiento va a ser quirúrgico y ahí el cirujano va a tener que ver si es resecable o no resecable el tumor y qué tipo de cirugía paliativa puede hacer para que el paciente pueda seguir comiendo. En general, se hace una gastroyeyuno anastomosis. En los últimos años se colocan también stent, pero el problema del stent es que se pueden tapar, se puede desplazar, pueden provocar sangrado y pueden provocar perforación. Pero si usted ya lo que tiene es un cáncer y sabe que el tipo tiene muy mala sobrevida, le puede colocar un stent para que viva unos meses y punto. Nos queda el último cuadro, creo que es el último. No, nos faltan dos. La dilatación gástrica aguda. La dilatación gástrica aguda es un cuadro raro. En general es un paciente que inexplicablemente se le dilata el estómago y el estómago deja de moverse, o sea, entra en un estado de atonía y se acumula en el interior del estómago gas y secreciones. Puede ocurrir por severas alteraciones electrolíticas, yo eso lo he visto. Puede ocurrir en pacientes con trastornos del sistema autónomo, por ejemplo, la gastroparesia diabética, amiloidosis, síndrome de G-Drager, disautonomías, todos pacientes con problemas autonómicos. En la anorexia nerviosa y en la bulimia, en la polifagia psicógena, en el vólvulo gástrico, en posoperatorios. Tienen un dolor muy violento en el epigástrico, con vómitos, gran distensión abdominal. Puede haber el splash gástrico cuando usted mueve al paciente. Pueden ir a la hipovolemia porque se acumula mucho líquido adentro del estómago, entonces hacen hipovolemia y shock, como se forma un rápido tercer espacio. Se puede ver en la radiografía, puede haber alcalosis metabólica por los vómitos y la hipovolemia. A veces se puede necrosar la pared y hacer una peritonitis. El tratamiento es colocarle una sonda nasogástrica, tratar de aspirar lo más que se pueda el contenido gástrico y usar drogas que estimulan la movilidad gástrica. Se puede usar la metoclopramida, el Reliberan, la domperidona o la eritromicina. Son todas drogas que aumentan la motilidad digestiva. Y en algunos casos, si no mejora con eso, hay que hacer una gastrostomía, que es abocar el estómago hacia el exterior.
Nos queda la perforación gástrica o perforación duodenal. La causa más común es que se perfore una úlcera. A veces se puede perforar un cáncer también, pero no es tan común. En general son pacientes de más de 60 años. Es más frecuente la perforación en el duodeno que en el estómago. Y son pacientes que tienen antecedentes ulcerosos, de sintomatología ulcerosa. ¿Qué pasa cuando se perfora? Las primeras horas ocurre una peritonitis química. Esa peritonitis química produce un intensísimo dolor, se llama empuñalada. Es un dolor de comienzo brusco que ocurre en el abdomen superior y lateral. El paciente está sudoroso, pálido, hipotenso, taquicárdico, pero no tiene fiebre, no tiene fiebre. Y en pocas horas hace un abdomen en tabla. Después de las 6 horas empieza la peritonitis infecciosa por el pasaje de gérmenes del tubo digestivo perforado al peritoneo. Ahí puede aparecer ascitis, signo de Bloomberg positivo y la aparición de un hilio peritonítico y la presencia de fiebre y leucocitosis. Cuando el cuadro esté instalado, tienen leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria. Puede haber aumento de la amilasa. Ese aumento de la amilasa se produce porque la amilasa salival pasa por el agujero al peritoneo y es absorbida desde el peritoneo. Acá el estudio más importante es una placa de abdomen y de tórax con el paciente en posición de pie. ¿Y qué va a ver usted? Va a ver la aparición de aire de color negro abajo del diafragma, desplazando hacia abajo el borde superior hepático. Ese signo es el signo de Joubert. Le indica a usted que el paciente tiene una perforación. En un 10% de los casos no se puede demostrar la perforación con la radiografía, solamente en el 10%. El tratamiento se puede controlar el dolor con derivados de la morfina, se coloca una sonda nasogástrica y se efectúan aspiraciones y el paciente debe ser operado rápidamente. ¿Por qué? Pues cuanto más rápido, menor probabilidad de que haga peritonitis infecciosa. Se le cierra el agujero, se cierra el agujero ulceroso, se le va a lavar toda la cavidad peritoneal y se le coloca un plan antibiótico usual para los pacientes con peritonitis. Si usted tiene sospecha de que la úlcera puede ser maligna, le puede tomar una biopsia al borde de la úlcera y mandárselo al patólogo para que el patólogo diga si es una úlcera benigna o maligna. Es muy raro tratar de manejar a las perforaciones sin cirugías. Tienen que ser pacientes que no tengan signos de peritonitis, que tengan alto riesgo de cirugía para hacer la cirugía. Esto no es lo común. Y en estos casos lo que se hace es aspiración continua por la sonda nasogástrica y administración de antibióticos. Tienen mal pronóstico los ancianos, los pacientes que llevan muchas horas de perforación sin consultar, los que llegan en shock séptico o hipovolémico y los que tienen enfermedades asociadas severas. O sea, la perforación es una complicación temida. Bueno, hicimos todos los cuadros agudos digestivos. De ellos, los más importantes son la hemorragia, la perforación y el síndrome pilórico. La dilatación y la infección de la pared gástrica son
realmente bastante más raros. Pero la perforación, síndrome pylórico y la hemorragia digestiva son cuadros muy importantes, se los vamos a tomar. Además, todo esto que usted está estudiando lo va a estudiar de nuevo el año que viene en cirugía. Así que si usted ya lo estudia bien con nosotros, usted se está ahorrando el año que viene tener que estudiar todos estos cuadros en la materia cirugía. Cirugía, usted va a ver todo esto. Todo lo que es quirúrgico, que nosotros vemos y que es quirúrgico, usted lo va a ver de nuevo en cirugía. Por ejemplo, la calasia, el reflujo, cáncer de esófago, cáncer de estómago, síndrome pilórico, hemorragia digestiva, perforación, todo eso lo va a ver el año que viene de nuevo en cirugía. Así que si usted se prepara bien este año, la materia de cirugía es probablemente la materia más difícil de hacer. Entonces, si usted está bien preparado este año en gastro, cirugía le va a resultar una materia fácil. Si usted no estudia bien gastro, y el año que viene cirugía la va a parir, va a tener que estudiar todo de vuelta. La va a parir. ¿Mm? Así que yo les aconsejaría que lo estudien ya bien desde ahora. Así el año que viene usted le pega una repasada y ya está. Le agrega 2 o 3 boludeces que le van a agregar los cirujanos de técnica quirúrgica, de cómo se hace la cirugía, y ya está. Usted ya sabe. Entonces usted se ahorra con eso se ahorra bastante tiempo. Bueno, vamos a dejar. No sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda, alguna pregunta. A las 6:30 vamos a dar todo lo de vesícula. Es un tema muy importante. Ahí tenemos el cólico biliar, las colecistitis, el síndrome coledociano y las colangitis. Vamos a ver todo. Sobre todo vamos a hablar de las urgencias vesiculares. ¿Mm? Les voy a dejar para que lean ustedes los cuadros no urgentes, la litiasis biliar común, esas cosas. Pero todo lo que es urgencias vesiculares las vamos a ver a las 6:30 hoy. No sé si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda. Bueno, entonces nos vemos a las 6:30. Hasta luego.